Así como aquellos rebeldes debieron morir en el desierto, hay cosas muy malas en nosotros que, como un proceso de santificación, van muriendo poco a poco en nuestras vidas y así siendo con el tiempo más como Él y menos como nosotros. Dejó Dios con vida a una nueva generación, la que se supone había aprendido de los errores de sus padres. Y tal vez aquella generación que vio todo esto y algunas más no dejaron a su Dios. Lastimosamente siempre mostraron un corazón inconstante y muy pronto abrazaron abominaciones e ideas que nada tenían y ni aún hoy tienen que ver con Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor entonces? Lo mismo que unos años atrás. Ezequiel 20:14. Pero en atención a mi nombre hice porque no se infamase a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué. Nuevamente lo pregunto, ¿así es como nosotros somos? Ese gran amor busca por cualquier medio rescatar a quien merece una condenación eterna. ¿Qué de bueno encuentra en gente fementida? ¿Qué rescatable hay en quien se deleita en la inmundicia? Cuando no haya nada en nosotros, lo busca en él mismo. Ezequiel 20:14 nuevamente. Pero en atención a mi nombre hice porque no se infamase a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos lo saqué. Así como lo planteó en Egipto, lo está planteando en el desierto. Y como amor inexplicable, porque desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, no matándolos ni los consumí en el desierto. Ezequiel, capítulo 20, versículos 16 y 17. Estamos en el segundo audio de esta serie de mensajes titulado Amor Inexplicable. El día de hoy hablaremos del comportamiento en el desierto de un pueblo desesperante. Me parece muy necesario recordar qué está sucediendo en el capítulo 20, el que estamos estudiando. Están varios ancianos entre los exiliados en Babilonia y quieren consultar a Dios por medio de Ezequiel, básicamente para que Él les avale servir a los ídolos que habían abrazado desde que eran libres en Judá. Dios les responde con un reclamo recordándoles cómo han sido a través de los siglos. En primer lugar, y es donde estamos estudiando, se les revelan proféticamente los motivos justos de Dios por rechazar a los mencionados ancianos, haciendo un repaso histórico de su benevolencia a su pueblo, y aún así, no dejaron sus abominables idolatrías. Así les recuerda cuando estuvieron, primero en Egipto, después en el desierto, y al final en Canaán. En el audio anterior nos enfocamos cuando estuvieron en Egipto. Lo pueden consultar. Es la primera parte de este mensaje titulado Amor Inexplicable. Ahora, elaboremos la historia de lo que le sucedió a este pueblo en el desierto, basándonos en la óptica de Ezequiel y la profecía que declara Dios por medio de su profeta. Es de todos sabido que una persona que cumple sus promesas es de extrema confianza. Si alguien hace excelente trabajos de plomería y cumple cabalmente incluso con su puntualidad para comenzar a trabajar, les aseguro que trabajo no le va a faltar, y todos, sin excepción, tendrán plena confianza de que entregará un trabajo de alta calidad. De una manera más sublime, nadie debería dudar de lo que Dios promete. Quien simplemente no acepta su palabra hace a Dios mentiroso y manda un claro mensaje de que Él no es digno de confianza. Sabemos que eso no es cierto, por supuesto, y desde siempre ha demostrado que cumple lo que promete. Veamos, por ejemplo, el último versículo que tocamos en el audio anterior. Ezequiel 20:9. Con todo, a causa de mi nombre, porque no se infamase en los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de tierra de Egipto. Dios hizo todo lo necesario para que salieran de Egipto. Fue memorable su mano poderosa sobre el imperio egipcio, aparentemente invencible para ese entonces. Fue un juicio implacable contra los dioses egipcios y maravilla tras maravilla fueron puestos en vergüenza delante de Jehová, el siempre todo suficiente Dios. Y yo digo que fueron maravillas, pues aun cuando los egipcios las consideraron plagas, fueron grandes manifestaciones de Dios no solo para demostrar a Egipto, sino a su mismo pueblo hebreo que esas eran simples vanidades que no tenían ningún tipo de poder. Ezequiel 20:10. Saquélos pues de la tierra de Egipto y trájelos al desierto. ¡Oh, gloria a Dios! Él cumplió, y de una manera más que memorable los sacó de Egipto y les proveyó una libertad gloriosa cuando logró que atravesaran el Mar Rojo en seco y desbarató los carros egipcios para que finalmente el mismo mar se los tragara.
Es prácticamente inconcebible que con toda esa demostración de su potencia, aquellos hebreos todavía pensaran en esos ídolos corruptores y que traían todo tipo de contaminación a sus vidas. Del mismo modo, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado, y con su brazo fuerte y mano poderosa nos sacó del Egipto, de este mundo del cual no podríamos ser libres con nuestras propias fuerzas. ¿No sería sabio recordar todo aquello que hacíamos antes y de lo que ahora deberíamos avergonzarnos y añorar hacer eso de nuevo? Si fuiste un borracho o una ebria antes de que Cristo te rescatara, ¿te interesaría tomar solo un trago? Si alguno de ustedes, varones hermanos, fue un ladrón, ¿qué provecho les da en robar una o dos veces más? Aquí hay algo que Dios revela. Saquélos, pues, de la tierra de Egipto. El mar Rojo se cerró nuevamente, dándonos a entender que ya no hay vuelta atrás, y que Dios enterró nuestro pasado, así como esas aguas se tragaron a los egipcios de sus carros cerrados. Hay una nueva vida que construir, y trájelos al desierto. Y como todo lo que es nuevo, siempre hay algo que aprender. Cuando Cristo rescata una vida, esa persona tiene que saber y dirigir esa nueva vida de una manera diferente a la que está acostumbrada. Está en un terreno desconocido y debe entender cómo moverse de ese momento en adelante. ¿Cómo se logrará tal hazaña? El mundo no tiene la respuesta. Pseudociencias como la psicología no responden las grandes incógnitas de la humanidad. Las filosofías profundas de los eruditos ni siquiera desentrañan las más intrincadas confusiones que tenemos en la humanidad. Pero hay alguien que nos entiende muy bien. Vean la solución que Dios propuso a su recién liberado pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículos 11 y 12. Y diles mis ordenanzas y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Eso es, dejó su palabra. Es cierto, hoy en día no realizamos ritos ni ordenanzas puestos en la antigua ley mosaica, y hay buenas razones que valdría la pena estudiar en su momento. Pero es una realidad que nos ha llegado esta palabra hasta nuestros días para conocer a nuestro Dios y vivir bajo su voluntad. Y no existe lugar donde podamos saber eso que no sean las Escrituras. La voz de Dios escrita en esos maravillosos 66 libros que conocemos como Biblia. ¿Cómo sabemos el origen de todo? La Biblia. ¿Cómo sabemos los grandes mandamientos de Dios? La Biblia. ¿Cómo saber qué es amar a nuestro prójimo? La Biblia. ¿A poco es más creíble que venimos del mono a que Dios nos creó del polvo de la tierra y nos dio Él la vida? ¿Es de más peso que toda la perfección observada en el universo es producto de una explosión? Aún los defensores del Big Bang deben reconocer que en un evento así, alguien tuvo que bajar la palanca y activar la bomba, ¿no es verdad? Es más fácil creer en Cristo que no creer. Se necesita mucha más fe creer en esos absurdos pensamientos evolutivos que en la simplicidad que es en Cristo. Piénsalo. Hay algo que Dios revela como un acto muy especial, una acción por parte de su pueblo que, de haberla hecho, siempre hubieran alimentado la comunión con Dios, tan necesaria para quienes se decían ser de Él, y aún hoy en día, a manera de reflexión, lo que podemos nosotros aprender para también vivir cada día más cerca de Él. El versículo 12, si lo leemos otra vez, dice lo siguiente: y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Para nuestro Dios, santificar el sábado era muy importante. Puede ser algo difícil para nosotros hoy en día entender esto, pues las cosas cambiaron en el Nuevo Testamento y nuestro Cristo, el Hijo del Hombre, es aún Señor del sábado. Esto para nosotros es una figura para buscar en tiempos específicos y con toda la intención una comunión plena con nuestro Adonai. Este día se suponía que era de descanso, e incluso en medio del desierto ni siquiera maná caía. Fue una torpeza mayúscula cuando algunos salían a buscarlo precisamente el sábado. Nosotros al ver esto debemos reconocer de inmediato que cuando Dios dice no, es no. El punto es que ese tiempo de descanso era para cultivar una relación más íntima con Dios, con oraciones continuas, reflexión en la lectura y cantos de alabanza y adoración al gran Yo Soy. Nunca les debería pasar por su mente querer alejarse de nuestro Dios. ¿Qué se documenta en las letras doradas de la Biblia en su lugar? Vamos a ver unos pasajes. 1. Números 11, versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros, y de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ve en nuestros ojos. 2. Éxodo 32, versículo 1.
Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 3. Éxodo 32, versículos 22 al 24. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. Ah, mira nada más. 4. Números 16, versículos 12 y 13. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? 5. Números 12, versículos 1 y 2. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Ok, ¿le sigo? Hay una amplia documentación acerca de lo que vivieron en el desierto. ¿Y qué enseñanza tenemos de todo esto? Bueno, yo no soy tan bueno para explicar de manera concisa todo lo que está escrito acerca de esta parte de la historia hebrea, pero hubo alguien que sí, el apóstol Pablo, y lo bueno es que lo dejó escrito, y todo, como él mismo dice, para nuestra admonición. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Miren, en el mismo desierto Cristo los guió. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Más claro, ni el agua. Si hubieran tomado el sábado para lo que realmente se debía tomar, se hubieran evitado tantos problemas. Retomando Ezequiel 20:12 leemos, y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. La comunión con Dios tiene este gran objetivo, conocerlo a Él. ¿Qué tanto somos capaces de dedicar tiempo a nuestro Dios? La pobreza espiritual no llega porque Dios no quiera darnos de su bendición. Está más bien de nuestro lado, pues bien está escrito que para que alguno pueda recoger fruto es menester que trabaje primero. A propósito, ¿pasó algo bueno a este pueblo en el desierto? Ustedes saben la respuesta. Ezequiel 20:13. Mas rebeláronse contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis ordenanzas, y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos, y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Como que esta historia suena muy familiar, ¿no? Es un ciclo que se repite y se repite. Parece difícil de creer que aun viendo cómo Dios juzgó a los dioses egipcios y la devastadora destrucción que vino sobre esa nación idólatra, ahora los hebreos deseaban honrar a esas mismas deidades. Ups, parece que hay algo que ya hemos visto. Es una tristeza conocer de personas que dicen tener a Dios en su vida y que están tan interesados en tener un buen lugar en este mundo. Yo podría buscar sobresalir en algún ámbito en el que genuinamente me desenvuelva. Podría buscar ser el mejor estudiante, trabajador, profesionista, comerciante, prestador de servicios o lo que sea que estemos haciendo.
Eso no es necesariamente malo si no lo tomamos como aquel becerro de oro ante el cual queremos regocijarnos. Oh, sí, que Dios nos guíe siempre con su espíritu a tierras de rectitud. Por cierto, miren lo que hizo el pueblo especialmente con los sábados, el tiempo que Dios deseaba que sus hijos tuvieran comunión con Él. Y mis sábados profanaron en gran manera. Cada quien sabe, cada quien entiende, cada quien responderá acerca de sí mismo cómo lleva su comunión con Dios. Y tal como sucedió en Egipto, y tal como no hubo cambio alguno en su pueblo, volvió a tener la misma idea que cuando eran esclavos, y extrañamente a la vez idólatras de deidades que ellos no concibieron y que se allegaron a ellas con amor. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. En realidad ya eran 2 veces al menos y el pueblo no cambió. El engaño es difícilmente perdonado una vez. ¿Se imaginan 2 o más veces? Aunque nosotros no somos tan diferentes, ¿o sí? Vemos pues cuánto nos ama el día de hoy Dios y nos dice, tú no lo hagas. ¿Qué pasó entonces? Porque evidentemente no los destruyó en el desierto. Es cierto, todos aquellos 600,000 hombres junto con sus mujeres, excepto Josué y Caleb, perecieron en el desierto, y en Hebreos dice que fue así porque no mezclaron fe. Entendemos que fue un proceso de purificación, por decirlo de algún modo. 40 años se necesitaron para extinguir esa primera generación que disfrutó por primera vez la libertad. Fue muy sabio de parte de Dios someterlos en el desierto en su libertad y no meterlos de inmediato en Canaán para rápidamente esclavizarse allí a los ídolos. Si nos ponemos a pensar, es lo mismo con nosotros. Cuando llegó Cristo a nuestras vidas nos salvó de inmediato, y de eso no hay duda, así como ese pueblo fue libre de inmediato. Desde el día que creímos y lo aceptamos como nuestro Salvador, somos salvos por su sangre y para siempre seremos salvos de una condenación en las llamas eternas. Es lo mismo que sucedió cuando fueron libres tras el Mar Rojo. Sin embargo, así como aquellos rebeldes debieron morir en el desierto, hay cosas muy malas en nosotros que, como un proceso de santificación, van muriendo poco a poco en nuestras vidas y así siendo con el tiempo más como Él y menos como nosotros. Dejó Dios con vida a una nueva generación, la que se supone había aprendido de los errores de sus padres. Y tal vez aquella generación que vio todo esto y algunas más no dejaron a su Dios. Lastimosamente siempre mostraron un corazón inconstante y muy pronto abrazaron abominaciones e ideas que nada tenían y ni aún hoy tienen que ver con Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor entonces? Lo mismo que unos años atrás. Ezequiel 20:14. Pero en atención a mi nombre hice porque no se infamase a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué. Nuevamente lo pregunto, ¿así es como nosotros somos? Ese gran amor busca por cualquier medio rescatar a quien merece una condenación eterna. ¿Qué de bueno encuentra en gente fementida? ¿Qué rescatable hay en quien se deleita en la inmundicia? Cuando no haya nada en nosotros, lo busca en él mismo. Ezequiel 20:14 nuevamente. Pero en atención a mi nombre hice porque no se infamase a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos lo saqué. Así como lo planteó en Egipto, lo está planteando en el desierto. Y como una poderosa analogía, planteó el rescate de nuestras almas, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Y lo hizo en atención a su glorioso y majestuoso nombre. ¿Pero qué creen? El deseo de la idolatría no se había ido a pesar de semejante demostración de amor. La vergüenza se había quedado en Egipto al parecer, y sin ella cualquier cosa es posible. Por eso Dios reitera lo que pensó hacerles, merecido claro está. Ezequiel 20:15 y 16. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis derechos, y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba a su corazón. Desecharon mis derechos, no me quisieron, prefirieron los ídolos que veían las gentes. El becerro de oro era muy atractivo. Junto con los utensilios del tabernáculo también transportaban lo necesario para rendir culto a otros ídolos que también empezaron a ver, como por ejemplo ese detestable Moloch. Poner al mismo nivel el cristianismo y las filosofías humanas es no saber quién es el gran Jehová. ¿Cómo nos atreveríamos a comparar a Dios con un buey que come pasto?
Lo que un gusano puede ofrecer es nada al lado de lo que nuestro Cristo ya estuvo dispuesto a otorgarnos. Pero así como aquellos judíos veían atractivos a los ídolos de las gentes, nuestra tendencia es sumergirnos en lo que este mundo nos ofrece. Es por ello que todo esto está escrito para nuestra admonición, tal como lo leímos ya en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Aun con todo esto, y con el mérito de destrucción muy bien ganado por su pueblo, Dios vio la manera de seguir demostrando su gran amor. Ezequiel 20:17. Con todo los perdonó mi ojo, no matándolos, ni los consumí en el desierto. ¡Oh, qué grande eres nuestro Dios! Tantas oportunidades les dio nuestro amoroso Adonai, y tantas más lo rechazaron. ¿Creen que con tanta evidencia de cómo ama, quisiera yo vivir lejos de su presencia? Nunca he podido y no creo que algún día entenderé semejante amor. Con todo los perdonó mi ojo. Pero a diferencia de un padre irresponsable y complaciente con los agravios de sus hijos, Dios preparó un buen terreno para que su pueblo lo conociera a Él. Y como lo acabo de mencionar, no es tanto conocer de Él, sino conocerle a Él. Por ello están sus palabras, fieles y verdaderas. Es cierto, después de 40 años, fue exterminada casi por completo esa primera generación, y a los hijos de esas personas les mandó un contundente mensaje. Ezequiel 20, versículos 18 al 20. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En términos prácticos, estamos hablando del libro del Deuteronomio. No solamente podemos decir que Dios tuvo que repetirles el mensaje, sino que lo confirma, dando a entender que Él es inmutable no importando cuánto tiempo pase. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar si se dejaban seducir por las ideas que sus padres abrazaron. Miren qué revelación tan sorprendente da Dios acerca de esa primera generación que justo había perecido en el desierto. No andéis en las ordenanzas de vuestros padres. Esto me recuerda algo de la lucha libre. Siempre por cada llave existe una contrallave y así sucesivamente. Pero eso es entre nosotros como seres humanos. Lo que es de Dios no debería ser cuestionado ni mucho menos sustituido por ordenanzas absurdas cualesquiera que se nos ocurriera. Es por demás lamentable que siendo cristianos y conociendo su palabra, quisiéramos cambiar lo que ya Dios desde hace tiempo concibió y que sabemos que es útil sobremanera. Vean a aquellos hebreos cambiando la ley que fue traída en aquel monte Sinaí con gran manifestación de su gloria constante que no dejó de verse durante esos 40 días que Moisés estuvo recibiéndola directamente de Jehová. Lo que llama la atención es que no solo quedó en ordenanzas, sustituyendo la palabra de Dios por sus imperfectas ideologías, sino que también dice, ni guardéis sus leyes. Una cosa es tener devoción a una manera de pensar, y otra muy diferente es hacer la ley. Se ve muy claro que no les gustaban las leyes de Dios y comenzaron a fabricarse las suyas propias. Y tal cual gobierno corrupto, hicieron obligatorios pecados que hacen encender el furor de Dios. Ni os contaminéis en sus ídolos. ¿Creeríamos que algo así no pueda sucedernos hoy en día? Qué bueno que tenemos estas grandes lecciones de nuestro Dios. Así lo conocemos más a Él y sabemos de mejor manera cómo nos conviene agradarle. Ezequiel 20, versículos 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La Biblia está inundada de este tipo de palabras. Se trata de Él, el que merece que toda nuestra devoción se vuelque a su voluntad, y que lo que Él desee sea nuestro deseo. Reitera que Él es el Dios de su pueblo para que en todo tiempo y en todo lugar, Él tenga siempre el primado, sobre todo en nuestras propias vidas. No obstante, luego las cosas no son como quisiéramos, y nuestra rebeldía, tan humana, tan impregnada y arraigada en medio de nosotros, hace el trabajo tan difícil. Ezequiel 20:21. Y los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para ponerlos por obra.
los cuales el hombre que los cumpliere vivirá en ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Está otra vez Dios queriendo sacar su espada de su vaina, tal como lo expresará Ezequiel justo en el siguiente capítulo, el 21. Está preparando el camino de su justicia para derramar su ira como solo Él puede hacerlo. ¿Lo hizo? ¿Fueron consumidos por el filo de su espada en esos primeros años de libertad? Desde luego que no. Nuestro gran Jehová fue más que longánime y lento, muy lento para la ira. Fue algo como Job pudo pensar: quizá mis hijos se arrepientan. Ezequiel 20:22. Mas retraje mi mano, y en atención a mi nombre hice porque no se infamase a vista de las gentes, delante de cuyos ojos lo saqué. Se detuvo. Hay quienes dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Absurda y loca es esa idea que se escucha al respecto. Dios es amor tanto antes como hoy. Véanlo dando innumerables oportunidades para perdonar a su pueblo. Así es hoy. Búscalo y busca su perdón. Todos lo necesitamos. Él no ha cambiado. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. Por acciones como esta es por la que digo que no comprendo a Dios. ¿Es esa la manera de actuar del hombre? Él mismo le preguntó a su pueblo no hace mucho tiempo: ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! Sin embargo, cuando es tiempo de podar y de sacar la hierba mala, es necesario actuar sin rodeos. Esos 40 años fueron el escenario para desarraigar a rebeldes como Coré, Datán y Abirán, quienes con sus familias fueron tragados cuando se abrió la tierra y descendieron vivos al abismo. Cuando la misericordia es rechazada una y otra vez, ya no queda remedio alguno. Así como aquellos hebreos tuvieron un tiempo límite para arrepentirse, así el tiempo de la gracia de Dios y su misericordia es limitado, y por ello Dios denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Ezequiel 20, versículos 23 y 24. Y también les alcé yo mi mano en el desierto, que los esparciría entre las gentes, y que los aventaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis derechos, y desecharon mis ordenanzas, y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. La palabra de Dios allí está. Muchos literalmente murieron por proteger una hoja de la Biblia, y Dios prosperó su enorme esfuerzo y sacrificio. Sé que no en todos lados, pero muchos de nosotros tenemos un acceso no muy difícil a esta palabra tan enriquecedora para nuestras vidas. No obstante, una cosa es tenerla o bien incluso saberla y hasta memorizarla, y otra muy diferente es ponerla por obra. Porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Ahora viene un pasaje complicado y con el cual quiero terminar el día de hoy. Es uno de esos que nos dejan pensando y son difíciles de entender para muchos de nosotros. Leamos entonces Ezequiel 20, versículos 25 y 26. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no obediesen, y contaminélos en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito, para que los desolase, a fin de que supiesen que yo soy Jehová. ¿Que Dios da ordenanzas no buenas? ¿Y qué leímos también? Y contaminélos en sus ofrendas. En realidad se trata del comportamiento necio del pueblo de no querer dejar su pecado. Con el ejemplo del detestable culto a Moloc de ofrecer a sus hijos al fuego, les dice que al rechazar a Dios, ya no queda más ofrenda por el pecado. Si no es Cristo a quien quieren, ¿quién queda entonces? Si no es Él, ¿a quién iremos como humanidad? Esta es la idea aquí. Si aún escuchando que Cristo es el único que puede librar un alma del infierno y que es el único que cambia vidas y alguno no lo quiere, la condenación es el único destino al que llegará. Mi estimado oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que en Él cree no es condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tanto de esto y más podemos conocer y así reconocer a Jesucristo como el gran Señor de nuestras vidas. Hasta aquí dejamos esta reflexión y como siempre me gusta decir, que Dios siempre te bendiga. Amén.